No se han recibido nuevos documentos en la Secretaría, señor presidente. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el único proyecto que tenemos hoy. Perfecto. Pero tenemos alguna, me han planteado en comités ayer la necesidad de despachar pronto el proyecto de plantas. Y me dice el secretario que el proyecto de plantas volvió a la comisión y no sabemos cómo, por qué volvió a la comisión, pues se votó en la sala. Bueno, voy a decirle eso a la presidenta porque ayer estaban todos muy sorprendidos y nadie decía que nadie entendía por qué. Así que vamos a ver en la reunión de mañana, vamos a agregar ese para ver qué es lo que hacemos. Mientras tanto yo voy a ver con la presidenta qué es lo que, cuál fue el problema que hubo, porque yo no recordaba que hubiera vuelto acá. Exactamente, se inició la discusión en la sala, se plantearon algunas objeciones normales, se dijo que seguía al día siguiente y al día siguiente un acuerdo comité lo mandó a la comisión a nuevo informe sin señalar el motivo. Bueno, muy bien. Entonces, este proyecto de hoy es para modificar la ley 16.441 que crea el Departamento de Isla de Pascua, secretario. Así es, presidente. La comisión hace algunos meses empezó a estudiar los proyectos correspondientes a la modificación de la ley de Pascua para derogar el artículo 13 y 14 de dicha ley, que corresponden a los boletines 178706 y 178806. En la comisión se analizó, se escuchó a la gente de Isla de Pascua y se suspendió la tramitación de esta iniciativa en espera del resultado de la consulta indígena que debía hacer en Isla Pascua, que se había suspendido por la pandemia, acordándose reiniciar el estudio una vez que ésta se efectuara. Dicha consulta se efectuó y junto con ello el Ejecutivo puso urgencia a estos proyectos e ingresó un nuevo proyecto que es el 14.610.06, que contiene una propuesta distinta en que deroga el artículo 14 y modifica el 13. Al ver este proyecto, la Comisión previó analizar en conjunto todos los proyectos sobre la materia, que son los que están en el boletín comparado, que son el 14.610.06 que presentó el Ejecutivo, los que originalmente empezó a estudiar la Comisión con el 1787.06 y 1788.06, que corresponden a mociones de los senadores Lagos, Chaguán, Bianchi y Procuriza, que está con urgencia, y el 11.407.07, que era un proyecto distinto de la senadora Pérez, que estaba en la Comisión de Constitución y que se trajo a esta comisión para refundirlos y despachar todos ellos en su conjunto. No sé si... Entonces, pero secretario, lo que yo entiendo, entonces estamos aprobando no sé qué estado cuál es, cómo queda la ley. Sí. Lo que habíamos conversado en la sesión pasada, que más o menos usted parece que se había ido al final, no me acuerdo si no estaba, porque tenemos la primera columna, ¿no es cierto?, es la ley vigente, la segunda es lo que propone el Ejecutivo, la tercera columna hay dos proyectos, mociones parlamentarias presentadas y la cuarta es otra. Cuando vimos la semana pasada y pedimos que solicitáramos en la sala refundir los demás proyectos con estos, porque estábamos todos más o menos de acuerdo, los que estábamos en la sesión pasada, que el mejor era el de la tercera columna, simplemente derogar el 13 y 14. Porque las otras dos columnas vienen con cosas raras y mantienen el privilegio de alguna manera. Entonces, en la sesión pasada, al menos los que estábamos presentes, concordamos que es aprobar en general y en particular esto, pero con la derogación de ambos artículos. Hacían algunas diferencias en los grados de cumplimiento de las penas, de algunas penas por delitos cometidos en la Isla de Pascua. La verdad es que, y por naturales de la isla además, la idea fue eliminar esto, pero se pidió, como correspondía, que se hiciera la conducta indígena, la CONADI la hizo y se contestó que sí, que estaba bien, que no se derogaran estos artículos. O sea, ellos están de acuerdo. Sí. Ellos están de acuerdo con uno de los casos y ganó en la otra, que es los delitos que afectan a la propiedad, ganó el que se mantuviera y por eso que viene el Ejecutivo proponiendo que se imponga una pena inferior y que de alguna manera se mantiene, lo que a mí me parece realmente, presidente, no puede haber frente a un mismo delito una pena distinta en Santiago, en Puerto Montt, en Iquique, que en Isla de Pascua. Bueno, pero en todo caso vamos a escuchar a las personas que están invitadas. ¿Quiénes son los invitados, señor secretario?
Está la subsecretaria presente, la subsecretaria. Señora subsecretaria, por favor. Perdón. Subsecretaria, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los señores senadores, señora senadora. Efectivamente, el origen del proyecto que nosotros incorporamos fue la semana pasada hicimos la explicación completa en una presentación, pero para volver a repetirlo a la comisión, fue parte del trabajo de consulta que se hizo con el pueblo Rapa Nui, en el cual nosotros como ejecutivo en el fondo tomamos este acuerdo y tuvimos que respetar lo que la consulta se arrojó. Eso es lo que nosotros hicimos y por eso redactamos el proyecto así y fue incorporado. También en la discusión que se dio en esta misma comisión la semana pasada, hicimos referencia, en la sesión anterior, se hizo referencia a los proyectos que ya habían tramitado los señores senadores y por lo tanto, obviamente, la decisión queda ahora en sus manos, pero el origen y la explicación de por qué el proyecto que presentaba el Ejecutivo mantenía, por así decirlo, alguna consideración distinta en uno de los artículos, es por el origen y el acuerdo que se tomó en la consulta y que obviamente nosotros como Ejecutivo tenemos que respetar porque así fue el acuerdo que tomamos con el pueblo de Rapa Nui. Muchas gracias, subsecretaria. Entiendo que las otras dos personas que están aquí la acompañan a usted, ¿no? Ok, Así muchas es, son gracias. parte del equipo que llevó la consulta. No sé si quiere algún detalle. Podemos repetir o mostrar la presentación de la semana pasada, pero no sé si es necesario. Si la No comisión creo que la vieron todos, así que no hay problema. Senador Sandón. A ver, Juan Pablo, por su intermedio, presidente. En el fondo, una de las posibilidades es derogar todo y que sea claro, la justicia igual que todos los chilenos. ¿Ah? Ella, eso es. Yo creo que es una pésima señal, digamos, que ni por raza, ni por lugar, ni nada. El delito es delito donde esté. Sí, la verdad es que la propuesta del Ejecutivo es que la pena de presidio, reclusión o prisión, el tribunal puede disponer que hasta 2/3 de ellas puedan cumplirse fuera del establecimiento carcelario, y la propuesta del Ejecutivo es que diga que reemplazar 2/3 por 1/3, cosa que en general caería dentro de las normas que rigen generalmente las penas sustitutivas de la libertad por cumplimiento de un determinado plazo, ¿no? Entonces no creo que se requiera esto. La primera es la de la diputada. Ya, ok. El del Ejecutivo entonces tiene deroga 1 y después se trata de los delitos contemplados en el párrafo. Y el párrafo sexto del título del noveno, del segundo libro segundo del Código Penal. Son los delitos de usurpación de aguas, de duplicación de los registros de propiedad. Y reduce la pena por Y que alterar los términos de la propiedad pública o privada. Bueno, yo creo que lo mejor es que lo dejemos francamente en términos de que se ofrece la palabra. Tomamos votación, secretario. Entonces somete a aprobación general y en particular estos proyectos refundidos con el texto correspondiente a los boletines 10.787.06 y 10.788.06. Esa, eliminar. Senadora Carvajal. A favor. Tiene que poner el... Senadora Desberger. No prende la mía. no prende Ahí sí. Ahí sí. A favor con la línea 3, derogar los dos artículos. Senador Sandón. A favor, sigo a mi líder de Iquique. A favor yo también, presidente, secretario, gracias. Entonces, Se aprueba por unanimidad y se informan estos proyectos refundidos a la sala del Senado. bueno, no tenemos nada más que tratar hoy día, ¿no? No. Bueno, entonces les recuerdo que tenemos la sesión de mañana, que vamos a ver qué pasó con el problema de la planta que quedó en el aire. Parece que dicen que se devolvió de la sala para acá, si ustedes no sabían por qué, si se había votado en la sala. Y lo habíamos discutido. Así es. Pero vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Y nos vemos, y mañana que más... No se votó, si acaso. ¿No se votó? Ah, no se votó. Ah, bueno, hay que devolverlo para que se vote entonces. Pero acordémoslo eso mañana, que es lo que corresponde, ¿no? Nos vamos a votar en
en marzo, presidente. Eso es lo que no. Ahora, perdón, ¿qué otra tabla tenemos para mañana? Otro proyecto que es importante definir es una mixta que tenemos, pero tenemos que ¿Cuál conciliarlo. mixta? Cierre calle. De cierre de calles, que la Cámara de Se Diputados formó mixta. se provocó mixta por el porcentaje de propietarios que se Que requiere nosotros para estamos optar en el acuerdo. 85%. Claro, ellos lo rebajan a 75, o sea que hicieron mantener 75. Esa es Vamos a Bueno, cerrar en 80. si tenemos la mixta ya, entonces. Sí, Claro, Sí, eso nomás cierra y Eso es. cerremos en 80 y pongamos la Sí, mitad. sí, no, cerramos en 80. eso me parece. Exactamente. Me parece. Vamos a esperar que lo entonces, si usted misma, si mañana mismo podemos hacerla, pero si no, la haremos a la vuelta. Muchas gracias. Bueno, ahí no se Presidente, cumplió el objeto. Su secretaria estaba pidiendo la palabra, perdón. Sí, perdón, solo un minuto, que hay un transitorio en el proyecto nuestro que en el fondo es de la aplicación de los delitos que se hayan cometido a la fecha anterior a la publicación de la ley. Yo creo que sería importante que igual lo dejáramos en el siguiente, en el proyecto que no estaba incorporado. Presidente. Sí, la primera senadora es Pedro y después usted, secretario. Gracias. Presidente, pero yo creo que con lo que ya aprobamos es suficiente porque ese transitorio no se requiere. Aquí en materia penal es el principio por reo, por lo tanto, la pena y la ley que se aplique va a ser la vigente al momento de que se cometió el delito. Entonces no importa que no votemos sobre ese. Yo no tengo problemas, si se quiere, porque yo creo que efectivamente el principio de prórroga existe, pero ponerlo en el texto significa que la gente no va a recurrir, pues si no va a recurrir de alguna manera por tratar esto evita una cantidad de trámites judiciales, ¿no? Sin perjuicio de señalado en el numeral 2 del artículo único del artículo. Esto es parecido a lo que aprobamos en el caso de hace unos días atrás en algún otro tema penal respecto de cómo se cumplían las penas, pero efectivamente, sin perjuicio lo señalaba en el numeral 2 del artículo 14, del artículo único, además que el artículo 1 ya no existe ya. No, es el artículo único proyecto. El proyecto. Que en este caso el derogas. En el fondo hay que modificar la redacción sin perjuicio de la derogación del artículo 14. El artículo 14 continuará vigente para la aplicación de las penas ahí señaladas por hechos perpetrados con anterioridad. No, eso es contrario claro, el prorreo, pues. Por eso, no le afecta en nada. Sí, pero que si ponemos una dirección de No, pues, no es transitoria- contrario, pues. Lo que pasa es que Es favorable, porque A ver. si los cometieron antes de que se derogue, les van a poner penas menores. exacto, el artículo 14 establece una forma más beneficiosa de cumplir las penas. Claro. Lo que dice el transitorio es que esa forma más beneficiosa Va a continuar. seguirá operando para los hechos perpetrados con anterioridad a esta ley, a la derogación del 13 y 14. Pero aquí, Presidenta, hay dos principios. Uno, hay una norma expresa en el Código Penal, que es el principio por reo, que siempre se aplica a la ley más favorable a el imputado en materia penal. Y además, tú no puedes juzgar a alguien con una ley que no estaba vigente al momento, o sea, por principios de... Además de que hay norma expresa ya en el Código Penal, es por principios generales del derecho. No sé. No, en realidad, sí, efectivamente, si está siendo juzgado, está siendo Exacto, juzgado por la sigue ley con que la misma había, ley, po. y en el momento en que si lo quieren juzgar después, se le dice, o sea, si pretende que le aplique la ley anterior, se le va a decir, mira, no, la ley ya cambió, así no se le puede aplicar. Claro, o sea, si esta ley, esta derogación, se publica esta ley que deroga el día de mañana, todos los delitos en estas materias de propiedad y de tipo sexuales que se hayan cometido y que estén siendo juzgados, hasta esa fecha se le va a aplicar la ley anterior y de ahí para adelante, desde la publicación de esta ley, ya no van a tener el beneficio. Y lo van a pasar peor. Y lo van a pasar peor. Ok, entonces, secretaria, la comisión al parecer considera, estamos de acuerdo, ¿no? La comisión considera que en realidad no es necesario el artículo transitorio. Entonces lo estamos rechazando por no ser necesario. Por considerar que rigiendo las normas generales del Código Penal, se produce el mismo efecto. Listo, dale. Me llamáis de nuevo, dame 5 minutos. Ese queda registrado para la historia de la ley, porque eso va a ser Exacto. eso es necesario. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, presidente. Ok. Entonces se levanta la sesión. Muchas gracias.